capitalismo se ofrece una historia de las diferentes crisis que han ocurrido en el modo de producción burgués, dando énfasis especialmente a la crisis de 1929 y a la crisis mundial de 2008. Se retoma el concepto que desarrolla Marx en el primer tomo del Capital y en el segundo, que se denomina la ley a la disminución de la tasa de ganancia. Y a partir de ese concepto se explica por qué se dan las crisis tanto de superproducción como de especulación de capital ficticio. Y finalmente, el tercer capítulo trata acerca de la relevancia del pensamiento económico de Marx para el quehacer de la filosofía social actual y ofrece algunas ideas sobre cómo se debe realizar el análisis del capitalismo con relación a la política y la cultura desde la perspectiva del oficio del filósofo cuando estudia la sociedad. Quiero iniciar refiriéndome acerca de la justificación para elegir como tema la teoría del valor de Marx. Y es que nos encontramos actualmente en un momento crítico en la historia, la crisis medioambiental por un lado, el uso destructivo de la ciencia y la tecnología reflejado, por ejemplo, en la producción de armas de destrucción masiva, en el proceso de producción de alimentos química y genéticamente modificados, en la imperancia del valor de cambio sobre el valor de uso, de tal manera que es más importante producir para maximizar ganancias y para la circulación del capital que para satisfacer necesidades, las desastrosas consecuencias sociales de las crisis de superproducción y de especulación de capital ficticio, el hecho de que los estados ofrecen cada vez menos garantías en materia de pensión, salud, educación y servicios debido a la privatización neoliberal, la creciente dependencia de la clase media a los préstamos del capital financiero, las crecientes estadísticas de desigualdad, pobreza, desempleo, inflación, entre muchos otros fenómenos económicos, exigen hoy en día tener un marco de referencia teórico que logre explicar por qué se dan esos fenómenos y que logre dar cuenta del funcionamiento económico del sistema capitalista con relación a las diferentes esferas de la vida social. Comenzando por el primer capítulo, el mito de la sociedad postindustrial, planteo una idea que es un común denominador a lo largo de diferentes obras. La encontramos en La condición posmoderna de Lyotard, la encontramos en la obra titulada La sociedad postindustrial de Daniel Bell, la encontramos en la obra La sociedad de la información de Friedrich Marlow y lo encontramos en multitud de artículos y textos como por ejemplo el texto de Deleuze sobre las sociedades del control. ¿En qué consiste esta idea? La idea es que para posmodernos, sociólogos y economistas, en particular para los sociólogos de la así llamada nueva sociología del trabajo, el capitalismo ha mutado radicalmente, se ha transformado sustancialmente a tal punto que desde finales de la Segunda Guerra Mundial, como plantea por ejemplo Lyotard, debido a los desarrollos en ciencia y tecnología, el capitalismo ya no es un capitalismo mercantil ni industrial, sino que ahora en los países más avanzados del primer mundo se da un capitalismo postindustrial, una sociedad postindustrial. Los diferentes autores que defienden esta idea del capitalismo postindustrial parecen estar de acuerdo en los siguientes planteamientos, que son los que yo critico en el primer capítulo, y por medio de esa crítica voy mostrando cómo se pueden aplicar las categorías que desarrolla Marx en el Capital a particularmente el sector cuaternario de la economía, la tecnología, la ciencia y a la industria del entretenimiento, que son dos ámbitos de la economía que comúnmente son referidos por los posmodernos como si fueran una excepción, una ruptura con la lógica del capitalismo mercantil e industrial. Y el propósito del capítulo es mostrar que la dinámica del trabajo útil que crea valores de uso, del trabajo abstracto que crea valor, que luego a través del dinero se mide en precio, que la dinámica de la circulación del intercambio simple de mercancías y del dinero que se vuelve capital a través del valor valorizado por medio de la plusvalía, son
conceptos que todavía rigen incluso la producción más avanzada en materia de tecnología y ciencia, el trabajo no físico, el trabajo intelectual, siempre y cuando se produzcan mercancías. Los puntos que critico y que son los planteamientos generales sobre la sociedad postindustrial son los siguientes. Primero, los autores posmodernos consideran que en la actualidad hay un predominio del trabajo intelectual sobre el trabajo físico. Entonces, varios autores posmodernos plantean que el trabajo de un químico en un laboratorio que produce medicamentos, el trabajo de un ingeniero de sistemas que trabaja para una compañía como Apple o Microsoft, el trabajo de un actor, de un deportista en una película, en una serie, el trabajo de un músico en la industria musical, todas estas formas de trabajo, como no son formas de trabajo físicas, lo que en sociología se llamaba los métodos sudorosos de trabajo, los posmodernos plantean que implican nuevas expresiones del trabajo que corresponden a un nuevo tipo de sistema económico, el sistema económico postindustrial, cuyo eje es la información y el conocimiento y ya no la fuerza de trabajo física humana. Ese es el primer punto. El segundo punto es que los posmodernos plantean que ha habido un desplazamiento del sector servicios a la producción de mercancías. Ya no es un capitalismo, como lo dice Deleuze en Las sociedades del control, ya no es un capitalismo que se basa en la producción en el primer mundo, sino que para estos autores es un capitalismo que quiere vender servicios y comprar acciones. Entonces, para los posmodernos, el sector servicios ha desplazado la producción de mercancías. Tercero, para los posmodernos han surgido nuevas modalidades económicas, como por ejemplo el mercado de las acciones, la bolsa de valores, incluso el mercado bursátil, que representan una peculiaridad económica que ya no se rige por las leyes que describe Marx en El Capital. Y finalmente, los posmodernos aseguran que ha habido un cambio en la estructura de clases, algunos dicen que ya no hay clase trabajadora y confunden las características de la pequeña burguesía con la clase media y toman la situación particular de una clase en el primer mundo y la generalizan ignorando las condiciones de trabajo y de producción en el tercer mundo, por ejemplo. Estos son los puntos entonces que critico a lo largo del primer capítulo. En el apartado más allá del siglo XIX, el objetivo es mostrar cómo las categorías de Marx no se limitan al modo de producción capitalista del siglo XIX, y comenzando por el primer punto, la predominancia del trabajo intelectual por encima del trabajo físico, recurro a la definición de mercancía para aclarar por qué no importa si el trabajo es físico o intelectual, siempre y cuando produzca valor que se mide en precio a través del dinero, se entra inmediatamente en la dinámica del ciclo de reproducción ampliada del capital y en la lógica del capitalismo que describe Marx. ¿Qué es una mercancía? Una mercancía es definida por Marx como un objeto doble. Por un lado, una mercancía es valor de uso. Un valor de uso es un satisfactor de necesidades, un objeto exterior que merced a sus propiedades físicas, químicas, cualitativas, satisface una necesidad. La mercancía como valor de uso es fruto del trabajo útil o concreto. El trabajo útil es un proceso de producción específico para crear un valor de uso particular. Cada mercancía tiene su propio trabajo útil. El trabajo útil requerido para producir un computador es diferente al trabajo útil requerido para producir ropa, para producir alimentos, y depende de la necesidad que satisface ese valor de uso. Cuando el valor de uso es llevado al mercado a través del valor de cambio, la mercancía ya no cuenta por sus propiedades cualitativas, sino que se ve únicamente en función del valor, y por lo tanto la mercancía se vuelve portadora de valor. Marx explica las formas de intercambio, comenzando por la forma simple o singular del valor, que es una ecuación en donde X cantidad de mercancía equivale, o sea, vale lo mismo que Y cantidad de mercancía. Por ejemplo, podríamos decir que un celular cuesta lo mismo que 10 chaquetas. El celular y la chaqueta son valores de uso cualitativamente diferentes, los trabajos útiles requeridos para su producción son diferentes,
Pero lo que se está diciendo a través del valor de cambio es que ambas mercancías tienen la misma cantidad de valor y la sustancia generadora del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. ¿Qué quiere decir Marx con esto de trabajo indiferenciado abstractamente humano? ¿Qué hay en común entre el trabajo de un obrero en una maquila en Vietnam, entre el trabajo de un proletario en una fábrica en China, en el trabajo de un niño en una mina de sal en el Congo, en el trabajo de un ingeniero en una empresa? Aunque sea trabajo físico e intelectual, dice Marx, lo que hay de común es que es gasto productivo de cerebro, nervio y músculo. El trabajo abstracto, por lo tanto, es la generalidad que reúne todos los trabajos útiles que hay en todos los sectores de la economía, y esa abstracción del trabajo humano, que es lo común a todos los tipos de trabajo diferentes que hay, está medido por lo que Marx denomina el tiempo social necesario de producción. Es el promedio en el cual una sociedad con un cierto desarrollo de las fuerzas productivas produce una mercancía cualquiera. A mayor tiempo social necesario de producción, menor valor. Y a mayor capacidad productiva del trabajo, es decir, cuando se mejora la tecnología, cuando se desarrollan las fuerzas productivas, las mercancías se producen en menos tiempo, se reduce el promedio que le toma a la sociedad producir un producto, un bien, una mercancía, y por lo tanto el valor disminuye. Ya vamos a ver más adelante cómo eso le permite a Marx formular la ley tendencial a la disminución de la tasa de ganancia que explica las crisis. Pero volviendo al planteamiento de los postmodernos sobre el trabajo intelectual, ya dijimos entonces, desde la forma simple o singular del valor hasta la forma del dinero, que Marx llama la del equivalente general, las mercancías se hace abstracción de sus propiedades cualitativas, de sus propiedades como valores de uso, y solamente importan en cuanto portadoras de valor. Ese valor se mide a través del dinero, que es el equivalente general, y de ahí surge lo que Marx denomina el precio directo. Por lo tanto, todo tipo de trabajo, sea físico o sea intelectual, siempre y cuando involucre la producción de un producto, de un bien al cual se le asigne un precio y se comercialice, tenga una demanda y represente una oferta, necesariamente entra dentro de las dinámicas del valor. Marx va a describir dos procesos en concreto. Va a describir inicialmente el intercambio simple de mercancías, que él representa bajo la forma mercancía, dinero, mercancía. Y va a decir que el intercambio simple de mercancías es comprar para vender. Se inicia con una mercancía, se vende, por eso mercancía pasa a dinero, y luego con ese dinero se compra una nueva mercancía. Esa es la forma simple del intercambio. Luego, lo que le da la esencia al capitalismo es la circulación del dinero como capital. Marx representa esa circulación del dinero como capital bajo la forma de dinero, mercancía, dinero con un apóstrofe. ¿Qué quiere decir esa apóstrofe? Quiere decir lo que Marx llama la valorización del valor. Es decir, el capitalista inicia con una cierta cantidad de dinero, adquiere una mercancía y luego esa mercancía vuelve a la forma de dinero, pero es dinero valorizado, es decir, se obtiene más dinero de lo que se invirtió. ¿Y cómo es posible eso? A través de la plusvalía, ya lo vamos a ver más adelante, que es lo que permite valorizar el valor. Entonces Marx va a analizar cómo el valor, que es fruto del trabajo abstracto y que todas las mercancías portan en diferente cantidad, va a asumir diferentes formas, la forma de mercancía y la forma de dinero. Pero lo que hace que el capital circule como valor que circula es la valorización a través de la plusvalía. Entonces podemos ofrecer una crítica a esa idea postmoderna de que el trabajo intelectual supone una ruptura con la lógica del capitalismo que describe Marx, porque toda la producción de los bienes y productos generados por ese trabajo intelectual entran dentro de esa lógica del valor y del precio a través del dinero. Con relación al segundo argumento, los postmodernos aseguran que en el sector cuaternario de la tecnología, de la ciencia, de la economía y en la industria del entretenimiento nos encontramos con nuevas formas de trabajo y con nuevas formas de producción y comercio que rompen con el capitalismo que describe Marx. Pero en este capítulo muestro cómo la relación capital-trabajo asalariado,
la presencia del capital constante, del capital variable, del salario y de la plusvalía se encuentra en todas las formas de trabajo del sector cuaternario de la industria del entretenimiento. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un músico en la industria de la música. Los posmodernos podrían decir que como la música es un producto intangible que no requiere necesariamente trabajo físico, sino es algo más creativo, artístico, que entonces ya no es un tipo de trabajo dentro de la lógica del capitalismo mercantil. Pero si nos detenemos a analizar la situación, las bandas musicales famosas producen canciones y esas canciones son satisfactores de necesidades, son valores de uso. En ese sentido, entonces, al ser valores de uso, responden a una demanda y, siendo valores de uso, se convierten en valor cuando se comercializan. La relación capital-trabajo asalariado implica que el capitalista necesita de dos cosas para producir una mercancía: necesita del capital constante y del capital variable. Cuando el capitalista compra el capital variable, que es la fuerza de trabajo, da un salario, y el productor, en el proceso de producción del capital, genera más valor de lo que se le remunera en el trabajo. Eso se llama plusvalía. Entonces, si analizamos los diferentes sectores que los posmodernos declaran como novedad, encontraremos que impera esta relación del capital-trabajo asalariado. Muy bien, el siguiente punto tiene que ver con esclarecer qué es un proletario, porque en el discurso posmoderno se considera que proletario es únicamente el obrero de la fábrica inglesa del siglo XIX, es el obrero que representa a Chaplin en la película Los tiempos modernos. Pero proletario no es únicamente el trabajador que trabaja con su fuerza física, sino que proletario es una relación social a los medios de producción, en donde el proletario es aquel que no tiene medios de producción propios, que produce una plusvalía y que con su trabajo, sea físico o intelectual, genera valor que luego se mide en precio. Posteriormente, entonces, se muestra a lo largo de este capítulo cómo, por ejemplo, en el mercado de las acciones no hay ninguna ruptura con la lógica del capitalismo mercantil, porque las acciones son porcentajes de negocios, empresas, fábricas y capitales que comercializan sobre la base de la producción de mercancías. Entonces, el mercado de las acciones, el mercado bursátil, la bolsa de valores, se puede remitir directamente a la producción de mercancías a través del dinero. Sigue siendo, por lo tanto, la producción de mercancías la forma no única, pero la forma principal de la riqueza en el capitalismo. Finalmente, hay que observar, por ejemplo, en obras como Contra el posmodernismo de Alex Callinicos, un fenómeno que ha venido ocurriendo en el primer mundo después de la crisis de la década de los 70, en donde en vez de haber una posindustrialización, ha habido una desindustrialización fruto de las diferentes crisis. Esa desindustrialización ha llevado a que distintos capitales en el primer mundo relocalicen sus fuerzas de producción, sus centros de producción en el tercer mundo, donde la fuerza de trabajo es más barata, y a ese fenómeno se le conoce como la transnacionalización del capital. Las cifras son contundentes. Veamos, por ejemplo, la industrialización en países como Taiwán, Corea del Sur, mientras que en Europa y en Estados Unidos colapsaron muchísimas fábricas, entre ellas, por ejemplo, las fábricas de producción de automóviles en la ciudad de Detroit. Entonces, ya para finalizar este fragmento, incluye una cita de Deleuze donde se resume lo que he venido criticando de la postura posmoderna. Como pueden apreciar, no la voy a leer toda, pero en síntesis Deleuze dice que es un capitalismo que ya no compra materias primas ni vende productos terminados, es un capitalismo que intenta vender servicios y lo que quiere comprar son acciones. No es un capitalismo de producción. Ahí se resume lo que estoy criticando. En el segundo capítulo, entonces, doy un resumen panorámico de la historia de las crisis y voy a concentrarme en dos tipos de crisis: la crisis de superproducción y la crisis de especulación de capital ficticio. Ya en el manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels describen lo que es una crisis de superproducción. Se produce más de lo que se puede consumir y eso hace que el capital se estanque, porque el capital es como si fuera la sangre circulando en el cuerpo humano. Cuando se estanca ese capital, pues